Como bien decía Antonio, venimos colaborando ya desde antes del año 2000 de forma informal, mediante reuniones de compartir ideas, iniciativas, compartir buenas prácticas de gestión de las propias organizaciones que venimos impulsando estos conceptos de calidad, innovación, excelencia en la gestión, pues la auténtica razón de ser de esta asociación, que, como digo, después de un largo y consolidado noviazgo, se constituye formalmente en el año 2006 como asociación, y tengo la suerte de que me elijan presidente, y desde entonces pues este grupo de amigos, de compañeros impulsores de estas iniciativas venimos trabajando porque ese enfoque de promoción, como les decía, de calidad, innovación, excelencia en la gestión, lo hacemos desde el ámbito del compartir las mejores prácticas, compartir nuestras mejores prácticas y así posibilitar que desde nuestras organizaciones podamos seguir avanzando en la mejor manera de realizar estas actividades de promoción y posibilitar que las empresas españolas, las empresas, las instituciones, todo tipo de organizaciones compartan las mejores prácticas de gestión. O sea, nuestra idea es que las empresas excelentes puedan mostrar el camino, ese camino por el que siempre se anda, en el camino de la excelencia, y que no hay manera de alcanzar el final porque es un hito al que tenemos que entender de forma permanente, pues tratamos de que esas empresas con generosidad muestren sus mejores prácticas. Y lo venimos haciendo a través de publicaciones técnicas que tienen ustedes disponibles en nuestra página web, donde las empresas que tienen ese nivel de excelencia reconocido en los distintos sistemas de reconocimiento que se gestionan a lo largo de estos años, pues lo ponen generosamente a nuestra disposición. Venimos realizando también un encuentro de ganadores desde el año 2000 hasta 2010, en el cual transformamos ese concepto de encuentros de ganadores a este formato de premio CEX, premio nacional a la excelencia, de manera que cada uno de los centros de excelencia hace una convocatoria en el entorno de su comunidad autónoma, recogemos las mejores prácticas de gestión de aquellas organizaciones que han obtenido un nivel de excelencia, ya sean en los sistemas de reconocimiento que gestionamos, en los premios autonómicos, en cualquiera de estos sistemas. Estas buenas prácticas que recogemos las presentamos en la asamblea de los centros de excelencia, un máximo de 2 candidaturas por cada una de nuestros asociados, de nuestras comunidades. Realizamos una evaluación atendiendo al impacto innovador de la práctica, a los resultados que han obtenido y, sobre todo, también muy importante, a la posibilidad de trasladar estas buenas prácticas a otras organizaciones, porque ese es el objetivo último de esta convocatoria, tratar de evidenciar buenas prácticas de gestión que pueda servir de guía, de ayuda a la mayor parte de las organizaciones. Por tanto, con este criterio seleccionamos 3 finalistas que hoy van a exponer su buena práctica y que finalmente el jurado determinará en función de aquella evaluación de la memoria que presentaron y de los contenidos de la práctica de gestión que hoy nos expongan, el ganador que finalmente obtendrán el reconocimiento como ganador del premio CEX 2012.